vamos a hablar de guerras aburridas con estrategias europeas. ¿O no? Hoy es el turno del Tinku, esa hermosa tradición donde con más chicha que sentido común, los hombres de comunidades andinas se citaban puntualmente para golpearse con entusiasmo y protocolo. ¿La razón? Resolver tensiones, marcar límites territoriales y, ¿por qué no?, demostrarle al Estado que no todo está bajo su control. Este combate no era un simple zafarrancho de borrachos. Bueno, sí lo era, pero con reglas. El Tinku no pretendía destruir al otro del todo. Era más bien una función de teatro sangrienta, donde se respetaban los roles. En Cusco, por ejemplo, los del bando Hurin sabían que siempre perderían. Era parte del guión, y cuando no bastaba con una pelea ritual, siempre quedaban los Pushai, juegos competitivos, donde la violencia era más festiva. Pero ojo, cuando la cosa se ponía fea, aparecían los Chahya, guerras con más destrucción que cortesía. Y ahí, sí, los guerreros se transformaban en osos, lechuzas o pumas. Porque claro, ¿quién no quiere convertirse en animal salvaje para patear traseros con estilo? Pachacuti Inca Yupanqui, el rey del yo conquisto porque puedo, organizaba batallas como si fueran fiestas. Armaba a 50,000 soldados con oro y plata, porque el brillo mata más que el filo, y luego organizaba desfiles de cabezas decapitadas con aroma a llama. Y en este mundo donde el chamán podía convertirse en felino y la guerra era una ópera ritualizada, el Inca no solo conquistaba tierras, también las convertía en cuentos fundacionales. Porque en su mundo matar podía ser poético, sagrado y hasta útil para el calendario agrícola. En el imperio inca, nadie, absolutamente nadie, se levantaba una mañana y decía, vamos a la guerra, ¿quién se apunta? No, señor. La guerra no era una decisión política ni una respuesta emocional. Era un evento cosmológico, un ritual de Estado donde cada paso debía recibir la bendición o el bostezo de los dioses y las piedras parlantes. Primero, se consultaban los oráculos y las huacas imperiales. Se sacrificaban pájaros de la puna para agotar mágicamente a las huacas enemigas. ¿Cómo? Quemándolos en una pira de leña espinosa, mientras sacerdotes danzaban con piedras talladas con felinos, sapos y serpientes. Cada animal, cada canto, cada fuego era una contraseña para desbloquear el algoritmo cósmico del éxito bélico. Pero el ritual no se detenía ahí. Seguía con carneros negros muertos de hambre, los urku, y perros negros arrojados como ofrenda a los pies de la marginalidad étnica. Porque claro, ¿quién mejor para comerse un perro sagrado que los uros, considerados gente para poco? El racismo ceremonial como política de guerra. Y todo este teatro sangriento era solo el prólogo. Mientras se quemaban aves y se ayunaba hasta que Venus saludara en el cielo, en otra parte del imperio, los verdaderos protagonistas se preparaban. Los Auca Camayuk, guerreros mitimaes, agricultores con lanza, mineros con escudo. Ellos no solo recibirían el beneficio de los augurios celestiales, sino también la orden concreta de marchar. Aunque no siempre supieran si iban a pelear, sembrar coca o reparar un puente. Porque en el fondo, en el Tahuantinsuyo, ser soldado no era una carrera, era un paquete de servicios imperiales. Y así, del humo ritual, pasamos al sudor del campo de batalla y del campo de cultivo. En el Tahuantinsuyo, los guerreros no eran esos esbeltos héroes mitológicos que entrenaban con espadas desde la infancia. No, eran hombres de entre 25 y 50 años, edad en la que en cualquier otra cultura uno se jubila del combate, casados, padres de familia y además con jornada completa como mitimaes. ¿Qué significa eso? Que eran colonos por decreto imperial, enviados a regiones recién conquistadas para asegurar la incorporación cultural del territorio, es decir, para sembrar papa, fiscalizar coca y, de paso, imponer el miedo al dios Sol. Si no estaban peleando, estaban recogiendo impuestos, cargando bolsas de maíz, trabajando en minas o cumpliendo funciones como mensajeros del Estado, el equivalente a ser soldado y agente del SAT al mismo tiempo. Y sí, claro, cuando tocaba pelear, se movilizaban desde sus tierras adoptivas como parte de ejércitos multilingües, multietnia y multitarea. Porque no solo luchaban por el Inca, también por la huaca portátil que cargaban como un tótem VIP, un huauque, una especie de clon sagrado del Zapa Inca, hecho de pelo, uñas y un toque de misterio, al que trataban mejor que al mismo comandante. Tan eficientes eran estos guerreros funcionarios que el Inca ni siquiera tenía que asistir a la guerra en persona. ¿Para qué arriesgar su camac, su espíritu? Bastaba con enviar a su doble simbólico, esa reliquia viviente, y el mito hacía el resto. Si ganaban,
Todos decían, el Inca estuvo allí. Si perdían, bueno, el verdadero Inca estaba cómodamente lejos, organizando la siembra de agosto con su arado de oro. Así se libraban las guerras, a punta de planificación, delegación y una fe ciega en que la burocracia celestial siempre haría su parte. Mientras en Europa se inventaban los tratados de paz y las banderas blancas, los incas optaban por una estrategia más directa: sacrificar niños en la cima de las montañas para marcar territorio. El método se llamaba Capac Ucha, que en buen quechua imperial significaba algo así como una gran ofrenda, o, según la traducción de algunos cronistas espantados, el gran pecado. Ambos nombres acertaban. La idea era sencilla y absolutamente terrorífica. Tras una conquista, para que el territorio no olvidara quién mandaba ahora, se elegían niños perfectos, bellos, sin defectos, como si fueran a participar en un desfile macabro, y se los enviaba a morir, literalmente a las cumbres más altas. Allí, junto a piedras sagradas llamadas huancas, eran enterrados con ropa ceremonial y objetos valiosos, congelados por la altura, fosilizados en el tiempo y convertidos en monumentos vivos, o más bien muertos. Estos sacrificios no eran improvisados, eran parte de un proceso de legalización territorial. Porque claro, invadir es fácil, pero convencer a la montaña de que el Inca ahora es su jefe, eso requiere sangre. La de los enemigos vencidos ayuda, pero la de tus propios hijos es infalible. A veces, estos rituales eran tan convincentes que los pueblos locales simplemente cedían la tierra sin pelear. ¿Cómo resistirse a un grupo de sacerdotes cargando niños vestidos como dioses, anunciando que si se derramaba una sola gota de sangre, la maldición caería? El terror logístico como política de expansión. Así, el Capac Ucha se volvió el notario celestial del Tahuantinsuyo. No solo legitimaba la conquista, la hacía irreversible. Porque cuando entierras un niño en la cima de una montaña, no estás pidiendo permiso, estás firmando propiedad. Y no con tinta, claro, con sangre, con miniaturas de oro, con un vestidito de vicuña que cuesta más que la montaña entera. Era el equivalente andino de decir, esto es mío, y dejarle el recibo a los dioses. Y funcionaba. Porque después de eso, ¿quién se atrevía a decir que esas tierras no eran del Inca? ¿El curaca local? ¿El vecino que sembraba maíz ahí desde hace generaciones? Por favor. La ceremonia lo dejaba todo bien claro. Caminaban desde Cusco hasta el borde del imperio, cargando la ofrenda como quien lleva una promesa a cuestas. Cuando llegaban, dejaban al niño ahí, con sus amuletos y su destino congelado, y al hacerlo, transformaban el terreno en sagrado, sagrado y estatal. Los pueblos vecinos, al verlos venir, entendían el mensaje. Si no querían terminar debajo del altar o comiendo perro negro como los uros, mejor que se hicieran a un lado. Porque el Inca no necesitaba espada. Le bastaba un sacrificio bien ejecutado y un par de testigos celestiales. Para entonces, ya nadie discutía nada. Los calendarios incas no servían solo para saber cuándo sembrar, también decían cuándo matar, literal. Las guerras no se decidían por estrategia militar, sino por el cielo. Si la luna estaba llena, era hora de combatir. Si Venus aparecía como estrella vespertina, el Zapa Inca podía hacer acto de presencia en el campo de batalla. Si salía como estrella matutina, el Inca se ausentaba. Simple y cósmico. Para los incas, esto no era superstición, era logística astral. Las derrotas no eran culpa de malos comandantes, sino de huacas que no habían cumplido su parte o sacrificios que no habían sido suficientemente sangrientos. Si perdías, era porque los dioses no estaban de tu lado, y punto. Y aún así, lo que realmente marcaba el inicio y fin de una campaña militar no era el firmamento, era la agricultura. No se peleaba cuando había que cosechar. La guerra era un trabajo estacional, como la siembra. Cuando llegó el momento de defender Cusco del asedio de los españoles, muchos guerreros simplemente se fueron al campo, literalmente, no porque fueran cobardes, sino porque alguien tenía que plantar las papas. Los españoles, acostumbrados a un tipo de guerra más continuo, encontraron esto desconcertante, pero útil. Sabían que si aparecía la luna llena, podían esperarse ataques, y si no, era momento de reorganizarse. En resumen, la guerra inca estaba subordinada al calendario agrícola y astronómico. Se combatía cuando no había cosecha que atender y con la bendición de los astros. Si no se daban esas dos condiciones, no había batalla. Porque sí, conquistar imperios era importante, pero comer todos los días lo era más. Antes de que una sola lanza se alzara, el Tahuantinsuyo ya estaba en guerra, en papel.
porque declarar la guerra no era una cuestión de ímpetu, sino de quipus y administración. Primero, se mandaban diplomáticos a ver si el futuro enemigo tenía la cortesía de rendirse sin hacer demasiado escándalo. Spoiler, casi nunca funcionaba. Entonces los Yupanakui se ponían en marcha, contadores imperiales que no sabían de armas, pero sí de contabilidad. Había que construir caminos, puentes, depósitos de maíz y armamento, tambos para alimentar a miles de soldados hambrientos. Todo registrado al nudo, porque el Estado incaico podía tolerar muchas cosas, menos el desorden. A cada comunidad se le asignaban tareas, con cuentas claras y obligaciones selladas por sacrificios rituales. Sí, antes de la masacre venía la misa. Y el chicha. Nadie puede acusar a los incas de improvisar. Cuando un territorio parecía renuente a la sumisión voluntaria, no se lo invadía, se lo estudiaba. Llegaban espías, también conocidos como diplomáticos, que evaluaban todo: recursos, rutas, voluntad de resistencia. Si el informe daba negativo para sumisión, se ordenaba la construcción de la carretera más eficiente hasta el corazón enemigo. Era el equivalente andino a decir: vamos a vernos las caras, pero con pavimento real. Todo esto claro, mientras los adivinos consultaban el firmamento y las llamas eran sacrificadas en nombre de la estrategia. La guerra no empezaba sin aprobación divina, pero una vez que los astros decían que sí, la maquinaria se activaba, con eficiencia burocrática y sangre de camélido. La mayor parte del ejército inca estaba compuesto por campesinos que en tiempos de paz sembraban papa y cebada en terrazas imposibles. Pero cuando el Zapa Inca decía a las armas, dejaban la azada y tomaban la porra. La movilización no era espontánea. Alguien tenía que seguir cultivando. Por eso se organizaban reemplazos. Y esos reemplazos tenían reemplazos. Todo se anotaba. La tierra no podía quedarse sin quien la cuidara, porque el maíz alimentaba al soldado, y sin maíz no hay conquista. La guerra, en fin, era un trabajo más, y como tal venía con su seguro estatal. El Estado te cuidaba las llamas, la esposa y la chacra. No por bondad, sino porque necesitaban que volvieras con vida, o al menos con prisioneros. El ejército no viajaba solo. Detrás de cada columna de hombres armados venía una tropa paralela de mujeres con mochilas, cántaros, ollas y niños a cuestas. Las esposas no solo cocinaban y preparaban chicha, eran el sistema logístico. Alimentaban al ejército, curaban heridas y en muchos casos participaban de los rituales previos al combate. Y a veces combatían, como la viuda Chanyan Coca, que agarró su arma y fue a defender su tierra como cualquier general. Porque en los Andes el rol de género era flexible, si la situación lo ameritaba. El enemigo no lo sabía, pero se enfrentaba a un ejército mixto. Algunos soldados con porras, otros con cucharones. Todos igual de peligrosos. Mover un ejército inca no era rápido. Las llamas, principales bestias de carga, caminaban con dignidad pero sin prisa. Podían cargar hasta 30 kilos y pasar días sin agua, pero si les apurabas, se sentaban. Por eso el avance era lento pero seguro. A cada 20 llamas, un llamero. A cada cierto trecho, un tambo con comida, abrigo y depósitos repletos. Los caminos del Capac Ñan eran más que infraestructura. Eran la arteria imperial, pensada para que ningún soldado tuviera excusa para rendirse por hambre. Y si eso fallaba, quedaban los flautistas y trompeteros, cuya función era tanto animar como intimidar, porque nada dice vamos a matarte, como una banda sonora de guerra andina. El ejército inca desfilaba antes de combatir, no por estética, sino por efecto psicológico. Brillaban los pectorales de oro, plata y cobre. Las armas, además de funcionales, tenían espíritu. Cada porra, cada onda, estaba cargada de intención cósmica. El sonido de los instrumentos no era solo ruido, era la voz de las huacas, de los ancestros de la tierra misma. Los capitanes se alzaban sobre literas, observando el caos desde las alturas, como estrellas de rock precolombinas. Todo esto intimidaba al enemigo y motivaba al soldado, porque en un ejército donde los uniformes podían costar más que una provincia, no había excusa para luchar sin estilo. La batalla empezaba ordenada. Arqueros al frente, honderos detrás, piqueros cerrando. Se lanzaban proyectiles, se gritaban insultos, se tocaban tambores. Pero eso duraba poco. En cuanto las líneas se encontraban, todo se volvía cuerpo a cuerpo. Golpes, porrazos, caos. Las armas eran de corto alcance, la violencia directa. Y entre todo eso, los prisioneros eran objetivo prioritario. Mejor capturar que matar. Especialmente mujeres y niños, que podían ser absorbidos como tributo vivo. Las batallas no eran espectáculos organizados, eran ferias de fuerza bruta y valor individual.
Y en medio de todo, el Zapa Inca observaba, confiando en que los astros ya hubieran hecho su parte. Las fortalezas andinas eran construidas en lo alto, difíciles de tomar, pero también difíciles de abastecer. Muchos pucaras caían no por asalto, sino por sed. Las murallas eran gruesas, los accesos estrechos, pero el agua escaseaba. La estrategia era clara: ganar tiempo, no la guerra. Porque cuando el enemigo subía, ya llegaba cansado. Las diferencias regionales eran notables. Chancas, Soras, Aymaras, cada grupo tenía su estilo, su arquitectura, su versión del murito con vista. Y en medio de eso, los incas, que aprendían de todos, copiaban lo útil y quemaban lo demás. Porque en el fondo todo cerro era una futura escalera imperial. Capturar prisioneros era útil, pero algunos terminaban como adornos. Cuerpos quemados para evitar que volvieran como ancestros, cabezas en picas, pieles convertidas en tambores. No por crueldad gratuita, sino por lógica espiritual. Un enemigo ejecutado de forma ritual no podía vengarse desde el otro mundo. Los jefes eran exhibidos, vestidos ridículamente, a veces liberados con la esperanza de que volvieran como tributarios. La guerra tenía reglas, pero también tenía simbolismos. Tocar al enemigo con el pie, ponerlo de rodillas, hacer que bese tu pierna, todo eso significaba más que la victoria. Significaba dominación cósmica. Cuando la batalla terminaba, el verdadero trabajo comenzaba. Los prisioneros eran distribuidos como sirvientes, pero con condiciones. Solo servían al que los había capturado. Si otro español o inca los reclamaba, se negaban, hasta que alguien los reemplazara. Era una lealtad personalizada, nacida del contacto físico. Una lanza, una patada, una rodilla en el cuello. Así se sellaban las nuevas jerarquías. Cada comunidad conquistada debía lealtad no al imperio, sino al inca específico que la sometió. Por eso, con cada cambio de emperador, había que reconquistar. La guerra era cíclica, como la agricultura, como las estrellas, como todo en los Andes. Para un inca del siglo XVI, ver llegar a los españoles era como ver caer un rayo con patas. Literal, caballos que no se desarmaban, hombres vestidos de metal y unos tubos que escupían fuego. Al principio pensaron que eran dioses. Total, nadie había visto nunca a un tipo con barba montado en un monstruo de 4 patas que lanzaba relámpagos. Pero la ilusión duró poco. Los dioses no huelen a sudor ni gritan Santiago mientras te pasan por encima. La sorpresa inicial fue brutal. En Cajamarca, 1532, los incas tenían los números, pero no la ventaja. Atahualpa, confiado, cayó en la trampa de Pizarro y fue capturado sin que los suyos pudieran reaccionar. ¿Cómo ibas a combatir algo que no entendías? Los caballos no estaban en ninguna profecía y los arcabuces no eran parte del armamento andino. Pero bastaron unos días y unos cientos de muertos para que la curva de aprendizaje se pusiera seria. Porque si algo tenía el Tahuantinsuyo, era capacidad de adaptación. Y si bien el trueno español era más fuerte, los incas empezaron a buscar la manera de amortiguar el golpe. Se acabó la reverencia mística. Había que encontrarle el punto débil al rayo montado. Los españoles que llegaron al Perú no eran Boy Scouts. Muchos venían de guerras europeas o de la reciente carnicería en México. Eran tipos curtidos, algunos sin nada que perder y con todo el oro por ganar. En cambio, el ejército inca era una mezcla de milicia campesina con liderazgo ritual. Sí, había disciplina, pero no había experiencia frente al acero europeo. Los incas estaban organizados, sí, pero con hondas, porras y lanzas contra espadas de acero y arcabuces, la cosa no era pareja. Y el problema era estructural. La base militar andina no estaba pensada para una guerra prolongada con un enemigo tan móvil y letal, y menos con caballería. Además, los españoles jugaban sucio, elegían el terreno, atacaban por sorpresa y no respetaban ninguna regla ceremonial. Mientras el inca preparaba su ritual antes del combate, el otro ya le había clavado una lanza por la espalda. Bienvenido al nuevo paradigma, sin liturgias, sin códigos y sin tiempo para procesarlo. Al principio, el sonido de un cañón se interpretó como un mensaje de los dioses. Pero luego, cuando empezaron a ver cuántos quedaban hechos trizas por dentro, el misticismo se fue diluyendo. La pólvora no era magia. Era metal ardiente volando a velocidades inhumanas. Y lo peor era la metralla improvisada. Herraduras, clavos, restos metálicos. Todo eso salía disparado desde los falconetes como si fueran maldiciones mecánicas. En Cajamarca se usaron cañones con langrel, esa versión precaria de la granada moderna, ideal para un ejército apretado como el incaico. Las bajas fueron brutales.
Aún así, los incas aprendieron rápido a evitar formaciones cerradas y a no exponerse a campo abierto. Era preferible pelear en lugares estrechos, donde el caballo no cupiera y la pólvora se volviera un gasto innecesario. La tecnología no se podía copiar fácilmente, pero sí esquivar. Y cada encuentro con esos demonios de hierro era una clase acelerada de supervivencia. Cuando no tenés acero ni pólvora, tenés que usar la cabeza. Y los incas empezaron a hacerlo. En Quito cavaron fosas con estacas para frenar caballos. En Chachapoyas les prendieron fuego a los españoles y sus aliados. En Tambo usaron caballos robados y arcabuces capturados contra los mismos que los trajeron. El colmo de la ironía llegó en Ollantaytambo, cuando Manco Inca apareció montado en caballo, vestido como español y armado hasta los dientes. Era como si dijera: ok, aprendimos sus reglas, ahora les toca perder en su propio juego. Spoiler, no perdieron, pero tampoco ganaron fácil. La creatividad se volvió arma. Nada era descartable. Piedras, fuego, caballos, incluso el miedo. Y cuando eso no alcanzaba, siempre se podía tirar una roca desde lo alto. Viejo truco andino que nunca pasa de moda. El momento estelar de Manco Inca fue en Ollantaytambo. Allí, montado en un caballo y con armas capturadas, resistió con éxito un ataque español. Organizó defensas, usó el terreno a su favor y hasta logró que los invasores se retiraran. Fue una de las pocas victorias completas. Pero más allá del resultado, lo que importó fue la imagen. Un líder indígena adaptando las tácticas del enemigo y devolviéndoselas con precisión. Fue una clase magistral de resistencia, con recursos limitados y convicción absoluta. Un oasis de dignidad en medio de una guerra desigual. En Jaquijahuana, los incas mostraron que habían aprendido. Avanzaron en formación cerrada, usaron ondas y flechas de forma coordinada, rotaron tropas y supieron retirarse sin perder la cabeza. Todo iba bien hasta que los flanquearon. Ahí se vino abajo, pero por un momento todo parecía posible. Era la demostración de que no eran simples salvajes desorganizados. Tenían táctica, estructura y coraje. Solo les faltaba un poco más de metal y menos traidores. Después de varios desastres, quedó claro que el ejército convencional no servía. Entonces vino la guerra de guerrillas. Atacar de noche, desaparecer al amanecer, cortar suministros, aplastar columnas con piedras lanzadas desde lo alto. Quiso Yupanqui lo entendió mejor que nadie. En 1536 emboscó 2 columnas españolas y las destruyó por completo. Les cayó en camino angosto, los desorientó y remató a los sobrevivientes. Fue el mayor golpe de toda la rebelión de Manco Inca. Uno de los problemas más persistentes fue la costumbre inca de que el líder encabezara el ataque. Una tradición honorable, pero inútil contra arcabuces. En la batalla de Lima, el general inca cargó con 40 capitanes al frente. Duraron lo que un cóndor bajo metralla. El resto del ejército, sin mando, huyó. Manco Inca zafó de ser capturado más de una vez. Pero su insistencia en estar en la primera línea casi le cuesta todo. Su hijo, Tupac Amaru, no aprendió la lección. Lo capturaron en 1572, aún creyendo que los rituales antiguos podían vencer a los rifles. Mientras en el corazón andino se intentaba resistir, al sur ocurría otra historia. Las tribus del noroeste argentino y los mapuches descubrieron que el caballo era el arma definitiva. Lo adoptaron, lo criaron, lo montaron con furia. Se volvieron jinetes expertos. Y eso complicó la vida colonial por siglos. Los españoles no lograron someterlos del todo hasta finales del siglo XIX, cuando aparecieron el rifle de repetición y la ametralladora. Antes de eso, cada campaña era una pesadilla logística y militar. El caballo, la bestia de la conquista, se volvió símbolo de la resistencia. La resistencia indígena no murió con Vilcabamba. Reapareció en el siglo XVIII con nombres que aún incomodan: Juan Santos Atahualpa, Túpac Katari, Túpac Amaru II. Todos ellos encabezaron revueltas masivas, mezclando memoria andina con nuevas formas de protesta. No ganaron, pero dejaron claro que la llama seguía encendida. Que la guerra no había terminado, solo había cambiado de forma. Y que algunos fantasmas, por más que los fusilen, nunca dejan de cabalgar. Ahora que recorriste esta historia, sí, esa que empezó con rituales y terminó entre pólvora y emboscadas, ya sabes que la guerra en los Andes no fue un espectáculo de colores ni una danza desorganizada. Fue estrategia, fue táctica, fue resistencia pura. Olvídate de lo que viste en las películas. La guerra en los Andes no era Braveheart en quechua, era otra cosa. Una estrategia pensada en función de ciclos, no de conquistas inmediatas.
donde el éxito militar se medía en control territorial sostenido y legitimidad ritual, no en cadáveres ni castillos tomados. El Tahuantinsuyo organizaba sus guerras como organizaba sus cosechas, con método, con calendario y con intención. La estrategia incaica no era primitiva, era distinta. Se basaba en movilización masiva, control logístico por tambos, manipulación del terreno y lectura del cielo. No eran improvisaciones. El Pacha, esa unidad andina de tiempo y espacio, regía cuándo avanzar, cuándo retirarse, cuándo sacrificar. El campo de batalla no era un escenario, era un nodo en una red de significados cosmológicos, políticos y agrarios. Con la llegada de los españoles, esa lógica se fracturó. El enemigo no respetaba ciclos lunares ni esperaba los tiempos de siembra. Venía con caballos, pólvora y hambre. Y ahí los incas respondieron, no como europeos frustrados, sino como estrategas que supieron cambiar la partitura. Adoptaron tácticas de guerrilla, usaron el relieve como trinchera y reciclaron la tecnología del enemigo. La guerra cambió de forma, pero no de sentido. Seguía siendo por la tierra, por el linaje, por el orden del mundo. El error está en pensar que fueron derrotados por inferiores. Fueron vencidos por desbalance tecnológico, no por falta de inteligencia táctica. La capacidad de adaptación fue extraordinaria, desde trampas y emboscadas hasta el uso de caballos capturados y fabricación de pólvora propia. Incluso la estructura ritual del capacucha se transformó en una forma de reclamo territorial permanente, el sacrificio como documento notarial sagrado. El sistema de guerra andino no desapareció, mutó. Persistió en las rebeliones del siglo XVIII, en la organización de las resistencias locales, en la forma en que los pueblos indígenas siguieron leyendo el cielo para decidir el conflicto. La guerra, como la agricultura, tuvo su temporada, y a veces todavía la tiene.